Buenos días muchachos. En esta ocasión vamos a trabajar dos materias, la de geografía y matemáticas. En geografía vamos a ver lo que es el tema de la migración. Como yo les he mencionado, la migración es un concepto que nosotros debemos de manejar en nuestra vida cotidiana porque muchos de ustedes, o en el caso de sus papás, han tenido que recurrir a la migración para poder estar aquí en Ciudad Juárez y obtener una mejor calidad de vida, un mejor empleo, dejando atrás su lugar de origen. Lo primero que van a hacer ustedes, muchachos, va a ser el correo que le escribió Elizabeth a su amiga Mileria, donde nos introduce al concepto o a lo que ya conocemos como migración. Cuando ya terminaron de leer el correo, les quise poner estas dos imágenes de los ejemplos que se manejan en el libro de geografía, porque como ustedes no los tienen, pues se los quise agregar para que ustedes los vieran que están ahí en su libro. La primera es lo que viene siendo una imagen del puente fronterizo que está aquí en Ciudad Juárez. Me parece que el que está aquí en la fotografía es el de Perecerna, no estoy muy seguro. Pero aquí nos manejaba que en este puente 1000 personas cruzaban a diario, no solamente de mexicanos, sino de otros lugares del continente americano. Les puse esa nota de que ese dato ya debe estar desactualizado. ¿Por qué? Porque son generalmente los libros manejan datos o cifras de años pasados y casi estoy seguro de que esta cifra que están manejando es del 2010. En la siguiente imagen que ustedes están viendo es donde aparecen unos migrantes que venían en barco llegando a la isla Ellis. ¿De dónde venían estos migrantes? Principalmente venían de países como Francia, Inglaterra, Irlanda, países europeos que veían en Estados Unidos una nueva oportunidad de vida para sus familias. Les cuento muchachos que la isla Ellis a partir de 1890 se convirtió en la principal aduana de la ciudad de Nueva York. Y para que se den una idea de cuántas personas pasaron a través de esa aduana, entre 1892 y 1954 se calcula que pasaron aproximadamente 12 millones de pasajeros que llegaron a esa isla viendo una nueva oportunidad de vida para sus familias en Estados Unidos. Ahí en esa aduana se les hacía una revisión tanto en aspectos legales como en aspectos médicos. Parecerá un tanto irónico que el presidente Donald Trump tenga políticas anti-inmigrantes tan fuertes, siendo que él mismo dentro de su familia, su abuelo, era un migrante que llegó a Estados Unidos, no solamente su abuelo. Les voy a dejar una pequeña historia que pueden pausar para leerla acerca de los familiares inmigrantes de Donald Trump, entre los que se cuenta sus esposas y uno de sus abuelos. Ahora sí, vamos a las actividades que ustedes van a realizar. Lo primero que tienen que hacer es copiar en su cuaderno el título de un lugar a otro, movimientos migratorios, y en esta imagen van a ver algunas preguntas que van a copiar y posteriormente con la siguiente van a poder obtener la información para poderlas contestar. Cuando terminen con las preguntas, van a observar el siguiente video donde se van a explicar algunos de los conceptos que se manejan en migración.
Quise pausar esta parte del video, muchachos, para poder explicar lo que es el concepto de la fuga de cerebros o también conocida como la fuga de talentos. Es un tipo de migración que ocurre cuando las personas que tienen alguna carrera universitaria dejan su país donde nacieron para dirigirse a otro país para trabajar o para investigar. Y generalmente lo hacen por razones o motivos económicos. Es decir, en el otro país pueden tener una oportunidad de un mejor salario. En concreto, ¿qué vamos a realizar? Lo primero que ustedes van a hacer es copiar las preguntas que van a aparecer. Estas preguntas las van a contestar con la imagen que ya aparecía anteriormente en el video, pero se las vuelvo a repetir en este momento para que puedan obtener la información. Cuando terminen con estas preguntas van a pasar a estas dos hojas de actividades, donde les recuerdo que las pueden descargar. En la descripción del video aparecen las direcciones donde pueden descargar este material. No importa si no lo pueden descargar, lo pueden copiar y contestar en su cuaderno. Estas primeras preguntas que aparecen aquí de la 11 a la 20 las van a responder con estos carteles que les estoy dejando en el video, de donde van a sacar la información para poderlos contestar. La otra materia que vamos a estar trabajando es matemáticas. ¿Por qué debemos de estar trabajando matemáticas? Porque en el examen les dejé 3 ejercicios donde tenían que convertir números en decimal y pasarlos a fracción. Pero ahí hubo dos grandes errores, que no siempre dieron el resultado correcto, o bien que sí lo pudieron convertir a fracción, pero no lo pudieron reducir. Ahora, antes de que empecemos con este tema, recordemos cómo se llaman las posiciones después del punto decimal. La primera posición que aparece después del punto decimal son los décimos, la segunda los centésimos, la tercera son milésimos y aunque no lo hemos estado trabajando en clase, la siguiente posición serían los 10 milésimos. Pues muy bien, si ya sabemos cómo se llaman esas posiciones después del punto decimal, lo que tendríamos es que en el caso de los décimos, si tenemos un número, abajo iría el número 10. En los centésimos va su número y por debajo va el número 100. Y en el caso de los milésimos, el número y por debajo el número 1000. Cuando ya lo tenemos así, ya podemos ver el ejemplo de que 0.8 décimos sería lo mismo que tener la fracción de 8 décimos. En el segundo, 0.54 centésimos, y ya lo tenemos así como en fracción 54 centésimos. Y en el tercer ejemplo, 0.255 milésimos, que viene a convertirse a la fracción de 255 milésimos. En esta, ya nada más les estoy indicando que ya son fracciones, pero aquí viene lo interesante. Son fracciones, pero les falta el proceso de reducir. Y para reducir o simplificar, le podemos decir de las dos maneras, se tiene que dividir tanto al numerador como al denominador entre un número y generalmente vamos a usar el 2, el 3, el 5 y en algunas ocasiones el 7. Recordando, muchachos, que esa división nos tiene que dar números enteros. Con el primer ejemplo de 8 décimos, si yo lo divido entre 2, 8 entre 2 me da 4 y 10 entre 2 me da 5 y ya convertí la fracción de 8 décimos a 4 quintos. Ya estando en 4 quintos ya no se puede reducir más, es una fracción irreducible. En el segundo ejemplo, 54 centésimos, si yo lo divido entre 2, 54 entre 2 me da 27, 100 entre 2 me da 50 y vuelve a pasar lo mismo que los 4 quintos. El 27 cincuenteavos ya no se puede reducir más, es una fracción irreducible. Y aquí viene la explicación del por qué ya no se puede reducir más. Ya no lo puedo dividir al 27 entre 2, porque esa división me daría un punto decimal y no existen las fracciones con el punto decimal. Si ya intenté con el 2, puedo intentar ahora con el 3, pero vuelve a pasar a algo muy similar al principio. El 27 sí lo puedo dividir entre 3 y me va a dar 9, pero el 50 ya no lo puedo dividir entre 3 porque ya me daría punto decimal. ¿Por qué en el 27, aunque me da entero, no se puede reducir?
porque hay que recordar que lo que le hagamos al numerador se lo tengo que hacer al denominador. Y si al 27 ya lo dividí entre 3 y medio entero, tengo que probar con el 50, y si al momento de que me da punto decimal, ya no me sirve esa reducción. Ya probé con el 3, ya probé con el 2, y les adelanto que tampoco nos va a funcionar con el 5 y el 7. Por lo tanto, la fracción de 27 cincuenteavos ya es una fracción que ya no se puede reducir o que ya no se puede simplificar. Vamos al último ejercicio, el de 255 milésimos. Esta no se puede dividir entre 2 porque nos daría un punto decimal en el 255. No se puede dividir entre 3, tengo que probar con el 5. Con el 5 sí se puede y nada más lo vamos a poder reducir una sola vez. Cuando yo divido 255 entre 5 me da 51 y cuando divido 1000 entre 5 me da 200. Ahí ya no se puede simplificar o reducir más. Hay fracciones, como las que yo les puse en los exámenes, que se pueden reducir o simplificar varias veces. Yo les pongo el ejemplo de 255 milésimas. Si yo lo divido utilizando al 2, voy a obtener 125 sobre 500. Si lo divido ahora entre 5, me va a dar 25 sobre 100. Si lo vuelvo a dividir entre 5, me va a dar 5 sobre 20. Y como último paso, si lo divido entre 5, me va a dar un cuarto. Hasta aquí sería la explicación y ya lo único que faltaría, muchachos, sería pasar a los siguientes ejercicios que tienen que copiar y responder en su cuaderno. Por favor, cuando me envíen la evidencia de trabajo de este ejercicio, también anéxeme las divisiones que está haciendo, muchachos, para poder ver si no hay un error en el procedimiento. No nada más me manden los puros resultados. Mándenme por favor también el procedimiento que están utilizando. Muchas gracias y que pasen bonita tarde.